Déjenme que me detenga un segundo en el título de esta charla, las fórmulas de la felicidad. ¿Qué han pensado? A mí se me ocurren por lo menos tres posibilidades. La primera es que hayan puesto el foco en la palabra felicidad y que, bueno, esperen que yo les dé la clave de algo que no conozco. A eso contribuiría que yo tuviese una túnica blanca o una barba blanca larga, pero no es el caso. Una segunda opción sería que entendieran la palabra fórmula como en el sentido científico, el que solemos darle desde el punto de vista cognitivo, es decir, relacionado con las disciplinas como la matemática, la química, pero no tengo una bata blanca y tampoco es el caso. Una tercera opción, mucho menos probable, es que hayan pensado en el valor técnico que tiene la palabra fórmula en el ámbito de la lingüística, que es a lo que me dedico, y no tengo un uniforme para eso. El caso es que, si lo piensan, es muy difícil comunicarnos, porque las palabras, como han podido comprobar, dependen siempre del resto de las palabras que van rodeándolas, depende de la situación en la que se pronuncian, depende también del contexto, de la relación que se mantenga. Entonces, ante eso, ¿cómo es posible que nos comuniquemos? Es realmente difícil. El caso es que lo normal en nuestras comunicaciones son los malentendidos. Un ejemplo. Pues en mi casa siempre ha habido animales. Hombre, bonita forma de hablar de tu familia. Ese sería un ejemplo, claro. Pero hay un rayo de esperanza, porque desde los años 70 del siglo XX, aproximadamente, hay una disciplina, la pragmática, que se ocupa de explicar cómo es posible que nos entendamos a pesar de estas circunstancias. Durante la etapa anterior, en la lingüística, se pensó que nuestro cerebro era una especie de almacén en el que iban depositándose conceptos, palabras que los representaban, así como asociaciones entre ellos y reglas para clasificarlas. Si esto fuera así, si esto fuera tan sencillo, la traducción sería una actividad bastante fácil. Pero el caso es que no lo es. Piensen en ejemplos de traducciones como las que nos vienen a veces, en las que baño de caballeros se traduce por el equivalente supuesto inglés knights. El baño de caballeros nos hace pensar normalmente en un trono, pero no de estas características. La cuestión es que nuestro cerebro no funciona así. Nuestro cerebro es un almacén dinámico, no es el mismo para todos, cada uno lo elabora a lo largo de su vida con sus experiencias y el entorno en el que se ha movido, en el que se ha desenvuelto, y por tanto nos plantea una gran incertidumbre que quizá podemos paliar de alguna manera gracias a unos mecanismos que son precisamente las fórmulas. Las fórmulas son combinaciones de conceptos que no tenemos que crear ad hoc en cada situación, no tenemos que calcularlas, porque vienen ya prefabricadas gracias a su fijación progresiva en el acervo cultural y lingüístico de una comunidad hablante. Y además tienen la virtud de establecer lazos de solidaridad entre sus hablantes. Si lo piensan, contrariamente a lo que se ha pensado también anteriormente, la fórmula es quizá lo primero que recibimos de nuestros queridos padres, y aún también cuando ya tenemos unos años. Piensen, por ejemplo, en este ejemplo. Papá, ¿puedo jugar un rato con la consola? Ni consola ni consolo. Esto es un ejemplo de lo que se ha llamado parentés, o padres, o madres, o incluso baby talk en inglés. Es decir, la forma que tenemos los adultos de dirigirnos a los más pequeños. Quizá, si le damos una formulación un poco más complicada, más críptica, ya se acerque al concepto que tienen de fórmula inicialmente. Consta de una partícula que se llama partícula escalar, que se repite, ni, seguida de un sustantivo que de repente cambia de género en la segunda aparición, y además que ha sido mencionada previamente por el otro hablante. Esto sí que es un cambio rápido de sexo. Pero lo más importante de estas fórmulas es que no es transparente, no se ve. Y es que las fórmulas llevan aparejadas normalmente una actitud del hablante, una intención y unos efectos. Mi hijo probablemente tiene derecho a sentirse mal porque las cosas se pueden decir de otra manera.
esta fórmula no solamente es una negación de esa posibilidad que me plantea, es un rechazo enérgico, muestra un estado de nervios por mi parte y tiene unos efectos. Y esto nos lleva a un concepto importante para caracterizar las fórmulas, que es el de la intención. Todas las fórmulas, todas nuestras formulaciones tienen una intención, esconden una intención, queramos o no. Es decir, a veces somos más conscientes de ella que otras. Por ejemplo, piensen en el uso de los pronombres. Cuando una circunstancia nos resulta molesta, algo provocado por otra persona, nosotros podemos elegir entre el yo y el tú. Podemos decir, ya me has cabreado. O podemos decir, me he cabreado, que probablemente está más cerca de la verdad y de la realidad. Entonces, la intención es muy importante. Si alguien pregunta después de esta charla, ¿qué te ha parecido el ponente? Pues tenemos un amplio abanico de posibilidades que situamos en una escala. Y alguien dice, no está mal. Esto es un ejemplo de lo que la retórica clásica llamó lítotes, negación del contrario, y que la teoría pragmática actual ha caracterizado como procedimiento de atenuación. Y esconde tres cosas. La primera es que no nos atrevemos a decir que no nos ha gustado, es decir, a enunciar algo que se sitúa en el extremo más bajo de la escala. La segunda es que tampoco queremos faltar a la verdad, es decir, no queremos decir una mentira. Y la tercera, y más importante, es que intentamos salvaguardar la imagen de la otra persona que puede sentir afectada a su autoestima si elegimos una opción más abajo en la escala. Efectivamente, tiene un valor, por tanto, escalar. Es una elección que realizamos dentro de una serie de opciones que tenemos almacenadas ya previamente en nuestro cerebro, o como dicen las teorías pragmáticas, en nuestro sistema central. Y esto nos pone ya en relación con el tercero de los conceptos que quiero manifestarles hoy, el de la cortesía lingüística. Nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras opiniones pueden chocar fácilmente con la de los demás. De hecho, se ha definido la comunicación lingüística como un conflicto, una posibilidad de conflicto potencial. Por eso los humanos nos hemos inventado la cortesía en general y la cortesía lingüística en particular. La cortesía lingüística se explica básicamente con dos deseos, dos conceptos que podemos interpretar como deseos. Un primer deseo que tiene que ver con lo que se llama la imagen positiva. La imagen positiva es el deseo que tenemos todos legítimamente de mostrarnos ante los demás y ser reconocidos así como depositarios de buenas cualidades consideradas socialmente. Por esa razón, cuando entramos a un sitio, decimos buenos días, esa es la razón. El deseo de preservar la imagen de los demás y mostrarnos también nuestra imagen positiva. Y hay un segundo deseo que es mucho más importante porque es fuente de conflictos, que es el deseo de que no se vean impedidas nuestras acciones y nuestra libertad de acción. Es decir, el deseo de que no nos toquen las narices. Normalmente nuestras fórmulas y nuestras interacciones en general están al servicio de uno de los dos deseos o incluso de los dos. Entonces, y piensen, por ejemplo, en casos como casos en los que tenemos que desdecirnos de algo que habíamos planteado, que habíamos prometido y no tenemos más remedio que decirle a alguien que no lo vamos a hacer. Por la vía culta nos pueden venir opciones que son más neutras, como el caso de rectificar es de sabios, ¿no? Que quién no ha dicho esa frase. Pero gracias también a que tenemos ese sabor popular y esa creatividad que encontramos en pueblos como el de Villacarrillo, pues podemos utilizar formas más simpáticas como la que debemos, o por lo menos yo debo, en su aprendizaje, la que debemos a Cristóbal Rodríguez. Como no soy río, me vuelvo cuando quiero. El caso es que al servicio de la imagen positiva tenemos muchas fórmulas que yo diría que no son opciones, sino que deberían ser obligatorias. Y los pueblos, como el de Villacarrillo, son depositarios de este esfuerzo por mantener las buenas relaciones entre todos. Un ejemplo es mejorando lo presente. En mis clases yo he tenido que explicar primero que existe esta fórmula y luego pues cómo funciona. Mejorando lo presente es una fórmula que utilizamos para salvaguardar la imagen de un tercero cuando hacemos un halago a una segunda persona.
El silencio es muy elocuente. Si nosotros alabamos a una persona y una está presente, el no decir nada de la otra hace que pueda sentirse violentado o minusvalorado. Entonces nos hemos inventado esto, qué bien. Esto sería una opción preferida, que se dice una opción casi obligada si queremos mantener las buenas relaciones y lo que se denomina la comunión fática. Hay otras opciones, como por ejemplo la del piropo, que aunque están al servicio inicialmente de la imagen positiva, pues luego no son tan bien recibidas, porque luego pueden afectar y pueden hacer que se eleven los niveles de cortisol de los destinatarios que no están, no quieren escuchar ese tipo de fórmula. Y luego hay otras imágenes, o sea, la imagen negativa es la que encontramos cuando tenemos que realizar una acción que puede suponer un conflicto con respecto al destinatario. Es decir, cuando limitamos su libertad de acción. Antes hemos visto el caso de rectificar es de sabios, o la de como no soy río me vuelvo cuando quiero, pero cuando entramos a un bar, una acción que nunca se realiza aquí en el pueblo de Villacarrillo, tenemos la opción de utilizar el humor también. En lugar de decir simplemente por favor, pues podemos hacer como Sebi cuando va a lo de Javi, le dice Javi, dame caña. El caso es que no todas las acciones podemos resolverlas fácilmente, porque hay acciones, hay actos de habla que son especialmente difíciles. Por ejemplo, cuando queremos manifestar nuestro rechazo ante la postura, la opinión o los actos de una segunda persona. Es legítimo hacerlo, pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos a nuestro alcance distintas formas. La queja sería la más lícita en un país, también España, donde es una seña de identidad. Lo de quejarse es gratis. Pero lo cierto es que muchas veces lo que se oye no son quejas, son otro tipo de actos de habla y las diferencias muchas veces son muy finas. Yo tengo la sensación de que he escuchado siempre reproches en mi entorno y me decidí en un momento determinado a estudiarlos desde el punto de vista lingüístico pragmático. Los reproches son un acto de habla muy curioso, porque todo el mundo reconoce haberlos recibido, pero no afirma realizarlos. Y yo no te echo un reproche, yo solo estoy hablando. El caso es que son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Solo tenemos que irnos a las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones laborales o quizá un pleno del ayuntamiento. El caso es que hay muchas formas de vehicular el reproche. Y dale, y vuelta la mula al trillo, y ya está con que si la abuela fuma, etc. Y esas son opciones no preferidas, es decir, y en esto sí me pongo serio, es muy probable, hay dos psicólogos que en 2018 pusieron de manifiesto que los reproches, bueno, que muchos de nuestros actos lingüísticos llevan aparejado lo que llamaron palabras absolutistas. Las palabras absolutistas son del tipo todo, nada, siempre, nunca, blanco-negro, es decir, que no permiten entrever los matices de cada situación. Por ejemplo, siempre estás con lo mismo, una expresión muy querida en mi entorno. El caso es que yo prefiero no utilizar reproches, sobre todo desde que soy consciente de ello. Hay otras fórmulas que me dan más felicidad, como por ejemplo la de con una rueda no anda un carro, porque significa que voy a seguir en el bar con mis amigos. En nuestra vida cotidiana, en definitiva, estamos enfrentándonos a todo tipo de situaciones y tenemos la opción de elegir y ahí es donde nos jugamos gran parte de nuestra felicidad o una parte de ella. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues fácil y sencillo, como diría nuestro Charlie, elijamos, ya que tenemos esa posibilidad, las fórmulas de la felicidad.